fue entonces cuando me dormí profundamente que ocurrió un segundo milagro. Recuerdo muy bien que tuve un sueño. Y en esa mañana, porque ya ni siquiera era noche, la noche yo había andado haciendo todo lo que un adolescente cristiano no debiera hacer. Y en esa mañana que intentaba dormir, tuve un sueño. ¿Qué fue lo que soñé? Porque ese sueño cambió mi vida para siempre. Lo que recuerdo de ese sueño es que yo estaba caminando exactamente en esa ruta que ustedes vieron en el capítulo anterior, donde debiera haber tenido el accidente, donde me debiera haber chocado de frente el colectivo. Soñé que estaba caminando por esa ruta y de repente en el sueño sentí el sonido de unas trompetas que venían desde el cielo. Fue en ese preciso instante que no solamente me puse de pie, me salí de la cama, sino que me arrodillé aquí al costado de mi cama y por primera vez después de muchos años comencé a hablar con Dios nuevamente. Recuerdo que en la oración le hablaba a Dios porque hacía mucho tiempo que no oraba. No solamente había perdido la costumbre, era como que ni siquiera sabía qué decir. Yo le dije a Dios que no quería perderme, que no quería perderme el reino de los cielos. Le dije a Dios que hiciera algo para salvarme, pero a la vez también le dije que a mí me gustaba la vida que llevaba, que a mí me gustaba salir, hacer mis cosas. Le decía a Dios que solamente Él podía salvarme porque yo no tenía deseos de dejar de hacer lo que estaba haciendo, que sabía que muchas de esas cosas no eran de su agrado. Le decía a Dios que solamente haciendo un milagro Él podría ayudarme a cambiar mi mentalidad, mi forma de ver las cosas y que mi vida se encaminara para algo bueno. De hecho, el año se estaba terminando y yo tenía prácticamente todas las materias del secundario, del quinto año, del último año del secundario, para rendir. Porque no me interesaba estudiar, no tenía ganas de estudiar. Para mí la vida pasaba por otro lado, no valoraba del todo la oportunidad que mis padres me daban con tanto esfuerzo. Yo les dije a Dios, me gusta cómo estoy viviendo, no tengo ganas ni de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, pero a la vez le decía al Señor que yo no quería perderme. Es que en realidad son esos desencuentros en la vida de un adolescente, de un joven. Le gusta vivir la vida que lleva buscando placeres mundanos, pero en el fondo de su corazón quisiera ser ciudadano del reino de los cielos. Y allí luchan esos dos deseos, esas dos naturalezas. Y por supuesto siempre gana aquella que está mejor alimentada. Mientras más secular y mundanalizada es la vida de un joven cristiano, por supuesto que los deseos de no querer seguir a Cristo van a ganar siempre. Pero saben, yo no me di cuenta que en ese momento estaba haciendo lo correcto, lo que había que hacer. Ser sincero con Dios. Es que la oración se trata de eso. La oración se trata de hablar con Dios sabiendo que Él sabe, conoce todo lo que nos pasa aquí adentro, sabe lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces lo mejor que podemos hacer es ser fieles, ser sinceros, honestos con Dios. No tiene sentido orar
No tiene ningún sentido orar si vamos a ocultarle a Dios lo que Él ya sabe. No tiene sentido orar para no hablar de manera honesta con Dios. En aquel momento le pedí a Dios: Señor, haz un milagro, ayúdame, sálvame, Señor. Le pedí perdón por tantas cosas. Entonces, en aquel instante me levanté sobre mis rodillas y me volví a acostar y seguí durmiendo. Y recuerdo que me desperté bien tarde, ya al mediodía, y cuando me desperté, día domingo, allí estaban mis padres, recuerdo que estaba mi hermana mayor, Estela. Bueno, típico de una familia sanjuanina, en un día domingo estaban allí tomando un mate, conversando, y allí ocurre lo que yo le llamo un tercer milagro. Cuando me levanto y obviamente saludo, esperando que seguramente me preguntaran: ¿y dónde anduviste? ¿A qué hora llegaste? Lo primero que escucho decir de mi padre, él me dice: así que vas a estudiar para ser un pastor. Cuando mi padre me dice eso, yo quedo totalmente sorprendido porque no era mi pensamiento en ese momento, mucho menos con toda la situación espiritual que yo estaba teniendo. Entonces, medio como que me río y a la vez que me siento incómodo y le digo: ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurrió eso? Entonces mi padre me dijo: vos lo dijiste. Y allí me cuentan algo que tampoco, bueno, este es un poco más fácil de explicar. Según me dice mi padre, también estaba allí mi hermana que sirvió de testigo, mi madre, que en algún momento de la mañana, mientras yo estaba durmiendo acá, en esta habitación, yo lo llamé a mi padre, que yo le dije: papá, ya sé lo que quiero estudiar. Y mi padre, pensando que yo lo llamaba, vino hasta la habitación y según él, yo dije: ya sé lo que quiero estudiar, quiero ser un pastor. Y yo, evidentemente, seguí viaje en la cama. Entonces me relatan eso ellos y mi hermana dice: sí, vos dijiste, vos gritabas de la pieza, mi padre supuestamente había venido. En fin, el asunto es que hasta el día de hoy yo no recuerdo haber dicho eso. No tengo registrado en mi mente que yo haya dicho tal cosa. Por supuesto que todos llegamos a la conclusión de que había hablado dormido, como le pasa a tantas personas que hablan mientras están dormidas. Ahora, quizás la ilusión fue muy breve para mi padre, porque yo estaba tan mal, me sentía tan mal conmigo mismo, que le di poca importancia. Sin embargo, más confundido todavía, porque allí cuando me desperté, después que ellos me dijeron eso, yo salí afuera, recuerdo que había una higuera que había sido plantada por mi padre, me senté debajo de esa higuera, tratando de reflexionar, y allí se me viene a la mente el accidente que pude haber tenido. Mi mente me recuerda los 2 sueños que había tenido con la segunda venida de Cristo y que yo había estado perdido, y por supuesto me acordé que había estado orando en ese momento y pidiéndole ayuda al Señor que me rescatara. Entonces, por primera vez, comencé a pensar que quizá Dios quería algo especial de mí,
Y aunque en ese momento no lo dije abiertamente, comencé a considerar la posibilidad de que un pobre muchacho como yo, cuando digo pobre muchacho lo digo en el sentido de que estaba realmente extraviado, confundido en la vida, sin deseos de seguir estudiando, por eso estaba terminando el secundario como lo hicieron muchos compañeros míos, ya sea en el primer colegio secundario que estuve, en el segundo, o amigos de otras escuelas que hasta el día de hoy no han ido a rendir las materias que le quedaron de secundario. Yo iba por ese camino, me estaba llevando todas las materias, no tenía mucho interés de rendirla en lo inmediato, y allí empecé a considerar esa posibilidad. Pero por supuesto, cuando alguien está tan desconectado de Dios, no tiene manera de poder pensar en un llamado de Dios cuando hay una desconexión con Dios. Recuerdo que caminé hasta la biblioteca de mi padre, fui y me paré frente a esa biblioteca muy pequeña, modesta, pero tenía los libros suficientes como para encontrar algo. Yo quería algo que llenara ese vacío existencial que había dentro mío. Entonces comencé a revisar y como quería leer algo y yo le huía a los libros porque no me gustaba leer, entonces traté de buscar entre los libros religiosos que tenía mi padre, traté de buscar algo que sea lo más pequeñito posible, pero sabía que tenía que leer algo. Y fue así como vi un libro como este, en realidad el mismo título, pero en aquel momento era otro formato, bien finito. Y dije, este es un libro pequeño, pero me llamó la atención el título. El título del libro decía, El camino a Cristo. Y cuando leí Camino a Cristo, era lo que yo realmente estaba buscando. Y fue así como tomé ese libro en mis manos. Aquel formato era una tapa roja con un Jesús allí, con un fondo blanco. Y comencé a hojear ese libro y comencé a leerlo. Y ese libro fue usado tremendamente por el poder del Espíritu Santo para poder encontrar fuerza espiritual. Realmente el Espíritu Santo utilizó este libro de una manera maravillosa. Este libro, escrito hace más de 100 años por Elena de White, es un libro inspirado, es un libro maravilloso. Comencé a leer el primer capítulo, el amor supremo que Dios tiene por nosotros. El segundo capítulo, la necesidad más urgente de todo ser humano. El tercer capítulo, un poder maravilloso que convence. Cómo obtener la paz interior que tanto necesitaba yo en ese momento en mi vida. Cómo lograr una magnífica renovación, el secreto del crecimiento. Cómo hablar con Dios, volver a leer acerca de la oración, fue tremendo. ¿Qué hacer con la duda? Yo que estaba lleno de dudas, no sabía hasta qué punto era Dios el que estaba haciendo eso en mi vida, o era una confusión mía, porque estábamos hablando de pensar en que Dios me invitaba a ser un pastor, a mí, justamente a mí, a quien me habían dicho reiteradas veces en diferentes momentos de mi vida como estudiante, que no servía para el estudio. Yo había creído eso, realmente fue increíble, y la fuente de la felicidad. Haber leído este libro, que luego a lo largo de mi vida lo he leído muchas veces y sigue siendo uno de mis libros favoritos, este libro, junto con el libro El conflicto de los siglos, de la misma autora, El deseado de toda la gente, y toda la serie El gran conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, en fin, se transformaron en mis libros favoritos, que me llevaron nuevamente a sentir cariño y amor y deseo por la palabra de Dios. Fue así como el Señor me llamó.
de una manera inesperada y con milagros maravillosos, terminó convenciéndome que Él me tenía reservado un lugar en el ministerio pastoral. No fue fácil, no fue fácil acudir a ese llamado porque estaba lleno de culpas, estaba lleno de errores que ya había cometido y que hubiese querido no cometerlos si tan solo no me hubiese apartado de esa verdad maravillosa que mis padres inculcaron en mí por lo menos desde los 5 o 6 años. Sin embargo, poco a poco fui descubriendo el gran amor de Dios por sus hijos. Fui descubriendo que el Señor en realidad no buscaba a personas perfectas, a personas que no habían cometido errores, a personas que estaban totalmente sanas en todos los aspectos, sino justamente cuando leía la historia de los discípulos, cómo Jesús llamó a personas como Pedro, gente áspera, incluso ignorantes en un montón de cosas en cuanto al académico, personas como Juan, un carácter que le valió el sobrenombre el Hijo del Trueno, y luego terminó siendo el discípulo amado. Cuando empecé a comprender de que el llamado de Dios no tenía que ver con cuán buena era la persona, sino con lo que Dios podía hacer con esa persona, terminé aceptando que yo también podía ser un ministro del Señor. De manera milagrosa también conseguí, gracias a todas las gestiones que hizo, especialmente mi padre, que se movió, quien envió las cartas a la Universidad Adventista del Plata. No había beca porque ya era medio tarde, pero mi padre consiguió que finalmente me dieran una beca. Otro milagro que Dios hizo para irme en el año 1997 a trabajar todo un año en la Universidad Adventista del Plata, y en el año 1998 comenzar el primer año de la carrera de la licenciatura en teología. Fue así como terminé, no solamente cursé la licenciatura en teología pastoral, también hice el profesorado en educación religiosa. Luego inicié el ministerio en el año 2006, fui llamado al ministerio pastoral, comencé pastoreando una escuela en Santa Fe. Pocos años después quise volver a estudiar y estudié el profesorado en Ciencias de la Educación. También hice un profesorado universitario en teología y luego, ya hace muchos años después, estudié y ya estoy terminando, estoy en el trabajo final, una licenciatura en aconsejamiento matrimonial. ¿Saben por qué cuento todo esto? Porque cuando Dios se propone hacer algo con vos, si sos un jovencito, si sos una niña, un niño, un adolescente que me está escuchando, Dios lo hace. No importa que te hayan dicho, vos no servís para esto, no servís para el estudio, no vas a servir para esto otro. No le creas a nadie, solamente créele a Dios. Dios dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. La misma palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso. Si es un papá o una mamá quien está escuchando este testimonio, quiero pedirte que nunca pierdas la fe en tu hijo o en tu hija, adolescente, jovencito, jovencita. Se ha revelado, te enfrenta, te discute cara a cara. Por favor, nunca pierdas la fe. Ha entrado en una vida de delincuencia, ha caído en las drogas, ha sucedido algo con ella y volvió embarazada a que le des refugio. Por favor, cualquiera sea la situación de tu hija, de tu hijo, nunca pierdas la fe. Nunca dejes de amarlo, de amarla. Sé un papá, una mamá, lo más parecido a lo que es Dios con nosotros.
nos ama y nos tiene paciencia y nos busca y nos espera aún en nuestras peores situaciones. Amá a tu hijo, amá a tu hija. Esperalo y esperala siempre. Pueden haber caído en los errores más profundos, pero aún de esa profundidad de su error, de ese pozo oscuro y profundo, hasta allí llegará la mano poderosa de Dios para rescatarlo, para rescatarla con su amor y su perdón. ¿Saben? Cuando Dios restaura a una persona, la restaura para que sea mucho mejor que antes. Cuando Dios restaura a un ser humano, la restauración de Dios te deja mucho mejor de lo que te encontró. Por eso la restauración es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Oro a Dios para que este testimonio haya servido para que vos, niño, adolescente, joven, puedas creer que sos un valioso tesoro a los ojos de Dios y seguramente a los ojos de muchas personas. Oro a Dios para que este testimonio, a vos que sos papá, que sos mamá, nunca pierdas la fe y la esperanza en Dios de que todavía se puede hacer algo por tu hijo o por tu hija. En el próximo capítulo te voy a hablar de un verdadero héroe que Dios me regaló en esta tierra, que me ayudó a creer, que me fortaleció. Así que no te pierdas el siguiente capítulo, y ya con el siguiente capítulo ya casi que estoy cerrando la historia de mis orígenes para ya arrancar con la historia de este joven ya como ministro, como pastor y algunas cosas que tuvimos que pasar donde nada fue fácil, pero seguimos viendo allí la mano del Señor. Dios te bendiga, fuerza, ánimo, que el Señor está allí más cerca de lo que vos crees. Esta historia continuará.